Bueno, mis amigos, ya estamos acá en el segundo segmento del programa La Otra Realidad. Y vamos directamente acá con mi directo amigo, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew, y buenas noches a todas las personas que están presentes oyéndote hablar en estos momentos. Bien, Orlando, acá contigo un ratito más. Tengo varios asuntos para tratar contigo, análisis interesante. Y siempre pues les voy a añadir algo porque me gusta sacarte un poco del zumo, ¿no? De tu opinión de muchas de las situaciones que ocurren en el mundo aquí ahora. Y yo creo pues que hay que darle seguimiento. Y aunque tú y yo no podemos dar, obviamente, los 360 a poder ver todo lo que hay, pero por lo menos tratamos de ubicarnos lo mejor que podemos aquí en nuestro planeta. Bueno, Orlando, comenzaron unas reuniones de seguridad entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, mientras en estos momentos hay una serie de maniobras entre China y Rusia, allá en el Pacífico, con sus barcos, sus submarinos, y lógicamente Estados Unidos y sus aliados quieren poner, obviamente, fortalecer, ¿no?, los lazos que tienen ellos, eventualmente un conflicto que pueda surgir en esas aguas. Ponnos al día de qué es lo que está pasando en estas reuniones. Pues mira, Andrew, antes de entrar a este tema, quiero decirte, para ponerte al día de toda esta gente que está muriendo envenenada. Esta semana murió el general Chitko, que fue el primer general que estuvo a cargo de la invasión a Ucrania, donde este caballero apenas a sus 58 años, que es un hombre joven, mucho más joven que yo, se alega que murió de una extraña enfermedad, donde en estos momentos se están borrando de su historia de que él fue el primer general que estuvo a cargo de la campaña para invadir a Ucrania, y eso me llama la atención de que no estén mencionando en ningún lugar, y los propios periodistas están diciendo que es muy extraño que el primer general que estuvo a cargo de esa operación de invasión a Ucrania, de repente lo han borrado en todos los artículos que aparecen en los periódicos rusos. Fíjate, Orlando, si esto es un modus operandi histórico, que, por ejemplo, para que sigamos con la cuestión de las maniobras, en Egipto, si tú caes en desgracia, había sido un faraón o un general o un noble, y caías en desgracia con los nuevos gobernantes, a ti te borraban de la historia, te borraban de los obeliscos, te borraban de los templos, te borraban de los papiros, te borraban de todas partes, y tu tumba la hacían pequeña y la ponían en una esquina y le echaban arena y se acabó. Así que ese es el modus operandi a través de la historia de la humanidad, borrarte y sacarte de la historia. Y si tú no estás, pues no hay quien abogue por ti, tu historia no existe. Muy interesante. Orlando, ¿qué está pasando con esta maniobra? Pues mira, primero que nada, hoy se está realizando una reunión, hoy comenzó una reunión en Camp David entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, donde la intención de esta reunión es fortalecer las relaciones diplomáticas entre los tres países, tratar de lograr que se normalicen las relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Japón. Como tú bien sabes, hay un rencor que viene de la Segunda Guerra Mundial por todas las barbaridades que hizo el ejército de Japón en Corea del Sur, que una vez tú cubriste todas estas barbaridades en una de tus conferencias, incluyendo los experimentos que se hacían tipo Mengele en Corea, en la península de Corea en aquel entonces. Y se está indicando de que esta reunión no es para crear una micro OTAN en la región, pero ciertamente se está indicando de que es para también que haya una cooperación militar en el caso que surja un incidente causado por Corea del Norte o por China, o que haya una invasión, ¿verdad?, a la isla de Taiwán. Y simultáneamente, cuando comienza esta reunión, está pasando por cerca de la isla de Okinawa, en lo que se conoce como el estrecho de Miyako, que es un estrecho de más o menos 100 millas de ancho que queda entre Okinawa y la isla de Miyako. Están pasando 11 barcos de guerra, de los cuales 6 barcos de guerra son de China, y el remanente, los otros 5, son de Rusia. Y se sospecha de que estos barcos fueron los mismos que estuvieron navegando cerca de Alaska, alegadamente en una operación o unos ejercicios para poder detectar submarinos enemigos, y que ahora pues decidieron regresar al South China Sea a través del estrecho de Miyako, y la sospecha es que cogieron esa ruta para el día cuando comienza la reunión entre
Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, sí, para demostrar la fortaleza de las fuerzas navales de China y de Rusia, y que ambas fuerzas navales de esos dos países están compenetradas y actuando como una sola unidad. Wow, definitivamente aquello es otro frente, Orlando. Esto es cuestión de nuevo de tiempo, no solamente el mar meridional, sino otras situaciones de Taiwán. Hemos visto cómo se ha movido también, ¿no? Australia junto con Corea del Sur y los Estados Unidos y Japón, como han hecho, ¿no?, un bloque también defensivo en esa zona. Hemos escuchado las acusaciones que ha hecho, por ejemplo, China, de que la OTAN quiere moverse, obviamente, allá al Pacífico. Hemos escuchado de los dos lados una cosa y la otra. Definitivamente sigue siendo una prioridad la seguridad militar para todos ellos, pues todos ellos hacen frontera de una forma o de otra, y todos ellos tienen que navegar por las mismas aguas. Así claro, que... y tenemos que mencionar de que en estos momentos, esta semana, se informó de que Estados Unidos y Japón sí, van a hacer una alianza científica militar, porque ambos países en conjunto van a desarrollar un nuevo tipo de misil, sí, sí, que va a ser capaz de destruir todos los misiles hipersónicos que ha producido Rusia y que está produciendo China. De hecho, mira, y he escuchado todo tipo de gente, opinión de supuestos analistas, ¿no?, dentro de las redes, y gente que ha escrito también artículos en diferentes periódicos, de Washington Post hasta muchos más. He escuchado algunos que dicen de que Rusia sigue clonando equipo estadounidense y occidental, ¿no?, que toma piezas, clona lo que pueda, lo que cae en el campo de batalla, y lo que pueda clonar, hasta visores nocturnos y todo lo que pueda tener a la mano. Pero la gente también tiene que entender, Orlando, que tú puedes ver o coger una pieza o coger algo, un arma que quedó allí, y el que tú puedas coger, desarmar esa arma nuevamente con la ingeniería revertida, no quiere decir que tú vas a tener en disposición esa arma en 6 meses, 1 mes o 2 años. Tú no sabes cuánto tiempo tal vez que tarde a ti replicar los componentes de ese armamento, y si tu industria está preparada para eso o no lo está, para poder obviamente masificar la producción de las armas o de los equipos que tú puedas coger en piezas o los pedazos de ellas en el frente de batalla. ¿Qué tú crees, Orlando? Pero lo que pasa es que cuando tú manufacturas, no solamente es secreto Sí, los materiales que se utilizan para manufacturar una pieza, sino también es secreto la metodología o el proceso de manufactura sí, que se tuvo que inventar para crear esa pieza. O sea, que son dos cosas diferentes. El secreto de cómo se manufactura y el secreto del diseño son dos cosas diferentes. exactamente. Y fíjate, Orlando, para que los amigos caigan en tiempo en todo eso y no se dejen llevar por la fanfarronería que hablan por ahí la gente. Aquí hay millones de personas tirando la cabeza como puedan. Algunos saben, pero la mayoría no sabe dónde tiene la cabeza y dónde tiene el ombligo. Oye, el secreto mejor guardado de la historia y el más expuesto de la historia, ¿cuál es? La fórmula de Coca-Cola. Y usted compra Coca-Cola y se la bebe. Que incluso la Coca-Cola de México es diferente a la Coca-Cola de Estados Unidos, porque la de Estados Unidos se hace con ¿qué? Con jarabe de maíz, y la de México se hace con ¿qué? Pues bueno, pues se hace con jarabe de caña, con la caña, con el guarapo. Pero aún así, la fórmula de la Coca-Cola sigue siendo un misterio, aunque usted la lleve a un laboratorio y los químicos la revisen, o lo que sea, Orlando, todavía sigue en caja fuerte. Así que, si nos vamos a algo aún más complicado, como son este tipo de armamentos sofisticados, electrónicos, o todo lo que sea, hombre, más difícil todavía es replicar esos armamentos de Estados Unidos avanzados en Rusia, donde sea. Y aún así, si queremos estirar, como dicen, el chicle, hombre, si vino una nave de otro planeta, pregúnteme usted entonces cómo la vamos a replicar acá con las piezas, con los materiales, con el equipo, con lo que sea, que aquí no hay. Pero es que a la gente se le fuma a veces la cosa, Orlando. Bueno, Orlando, otra situación para no quedarnos ahí dando vueltas como un pollo sin cabeza, dando vueltas al círculo. Bueno, sigue la situación obviamente allá en Níger. La Unión Africana le manda un mensaje a la CEDACO, ¿no?, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, mientras los yihadistas atacan al ejército de Níger, y obviamente Estados Unidos, dentro de todo este maremágnum de cosas, obviamente lo que hay, la amenaza de CEDAW, la cuestión de la no intervención de la Unión Africana, o de que no quiera que intervengan los franceses, los estadounidenses o los que sean allá en el territorio, en la zona, en el conflicto. Y por otro lado, también nos dicen que Estados Unidos está desmantelando su base de drones, ¿no?, los drones que tiene de ataque allí en la región de los Reaper. ¿Qué hay sobre todo esto? Dame ahí el compendio de toda esta situación.
Pero tenemos que empezar con el día de ayer, donde se reunió la Unión Africana, Sí. que se compone de 55 países africanos, donde en esa reunión decidieron de que no se va a permitir una operación militar dentro de Níger hasta que no se trate de lograr una solución diplomática. Ajá. ¿Sí? Así que el último recurso sería una intervención militar. Sí. Mientras que CEDAW, o lo que está, que se compone solamente de 15 miembros, ya está tocando los tambores de batalla, donde ellos lo que están diciendo que están preparando una operación quirúrgica para remover la Junta de Níger. Sí. Y no le están dando tanta prioridad a resolver el asunto de una manera diplomática. Así que esta organización de CEDAW Sí. está tocando los tambores de guerra en estos momentos. Wow. Empujado por Mientras Nigeria. todo eso pasa, Sí. como tú sabes, los Estados Unidos, Francia y Alemania le han dado instrucciones a sus soldados que tienen que permanecer en sus bases. No pueden salir fuera de sus bases militares porque se exponen, ¿verdad?, a que sean atacados o que tengan un conflicto o un enfrentamiento con el ejército de Níger. No es fácil. Y entonces resulta que debido a que los soldados que están ahí de Francia, de Estados Unidos y de Alemania, que estaban ahí para tratar de enfrentarse, ¿verdad?, y de impedir de que los yihadistas armados continuaran haciendo masacres, pues los yihadistas armados durante el día de ayer tuvieron un enfrentamiento contra el ejército de Níger, Sí. donde mataron 14 soldados, hirieron a 24 soldados de Níger, y además de eso atacaron una aldea Sí. donde mataron a 37 personas. Y de esas 37 personas, 14 personas eran niños y 4 eran mujeres. Así que los grupos armados yihadistas están aprovechando el momento para tratar de controlar más sectores en el noroeste de Níger. Y a esto se suma que durante el día de hoy, lo que se llama AFRICOM, que es el comando de los Estados Unidos en África, anunciaron de que en sus 2 bases aéreas que se encuentran en las ciudades de Niamey y de Agadez, se tienen que preparar para irse del país junto con los drones Reapers que operan en esas 2 pistas de aterrizaje. Así que esta es la situación ahora en Níger, y ahora con el anuncio de que van a procesar al presidente que fue electo democráticamente, a Boazón, que lo van a procesar como traición, y que identificaron que la pena, si sale culpable por traición, va a ser la ejecución. Sí, le van a quitar la vida, no es que lo van a meter en una prisión por el resto de su vida, sino que están hablando de que lo van a ejecutar. Así que en estos momentos la situación está bien crítica en Níger, no solamente por la crisis que ha creado la Junta Militar, sino también porque estos yihadistas que han identificado que son de Boko Haram y de Al Qaeda están activos esta semana y están atacando diferentes aldeas en el noroeste del país de Níger. No es fácil. ¡Qué pandemonium! ¡Guau! Las Naciones Unidas, pues ya tú sabes, Orlando, muy bien, gracias. Mirando quién sabe para dónde, para la luna o quién sabe a dónde más. No resuelven la situación del mundo. Por lo menos lo que podemos ver en este tipo de asuntos de violencia política, guerras civiles y las guerras a gran escala. Orlando, hablando de cosas que están pasando a gran escala, también tú sabes que llevamos ya varios años de incendios masivos, tanto en el Amazonas. Tenemos incendios ahora mismo en Canadá, donde han tenido que sacar gente, ¿no?, evacuarla de las ciudades donde estaban, porque el fuego amenazaba con hacer lo mismo que ocurrió en la isla de Maui. Y estamos viendo que estos incendios siguen replicándose por todas partes. Ahora tenemos también en la isla de Tenerife, allá en España,
cerca de España y Portugal, pues tenemos también esta situación de un incendio a gran escala. Ponnos al día con la situación allá en Tenerife y a la misma vez te voy a preguntar algo sobre estos incendios. Bueno, voy a empezar por los incendios de Canadá, que más o menos están en la zona de lo que se conoce, o cercanos a la ciudad, de lo que se conoce como el cuchillo amarillo, sí. Yellowknife. Lo que te puedo decir de los fuegos de Canadá en estos momentos es que se están desalojando. Primero iban a desalojar 20.000 personas y ya están desalojando 100.000 personas de lo que se conoce como el territorio del noroeste de Canadá. Ese es un territorio donde primordialmente lo que hay es un montón de bosques con pinos y prácticamente una sola carretera para entrar y para salir. Sí. Pero lo que debemos conocer es que las bases militares de Canadá están cercanas a la frontera con Estados Unidos. Así que las bases militares de Canadá, las del ejército y las aéreas, de la Fuerza Aérea de Canadá, esas están seguras todavía. Los fuegos no están amenazando las instalaciones militares de Canadá. Sí. Y con lo que respecta al sistema NORAD, que es el que se utiliza para poder detectar cualquier misil que venga de Rusia, por el polo, atravesando el Polo Norte, dirigiéndose a Estados Unidos, todavía el fuego no ha llegado tan al norte o a una latitud tan al norte para afectar el sistema NORAD de defensa en contra de ataques por armas nucleares por parte de Rusia. Así que esa es la situación de Canadá. En estos momentos ellos están diciendo de que se ha quemado un área equivalente a toda el área que tiene el estado de Alabama en Estados Unidos, y estos fuegos continúan. Hace un tiempo atrás tú hablaste que habían como 450 fuegos activos en Canadá. Eso ha bajado a 200 y pico de fuegos que están activos en estos momentos, pero todavía estos fuegos están en una zona donde no están afectando ni las bases militares ni los sistemas de defensa de los Estados Unidos en Canadá. Con respecto a Tenerife, tenemos una situación muy peligrosa en Tenerife, que es que ha surgido un fuego en el mismo centro de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. Y este fuego está amenazando 4 poblados. Los fuegos están encima de una montaña, y si bajan la montaña van a afectar 4 poblados. Hasta ahora han podido desalojar más o menos 4.500 personas, pero hay miles de personas que han recibido la orden que tienen que permanecer dentro de sus hogares, que todavía no han tenido una orden de alojo. El problema es que tenemos otra vez el escenario de una isla, donde para escapar de esa isla tiene que ser por barco. No es fácil. No tienes para dónde correr, como dice, como la película Nowhere to Run. Y entonces, pues, por lo menos hasta este momento no hay fallecidos en la isla de Tenerife. El problema es que los bomberos están indicando de que el fuego está fuera de control, de que no lo pueden controlar, porque con toda el agua que le están echando al fuego para tratar de reducirlo, por lo menos ellos se están dando cuenta de que le echan agua, pero el calor es tan intenso de que el agua se evapora antes de tocar el piso. Óyeme, la gente no ha visto realmente cómo son las tormentas de fuego, especialmente acá en el Caribe, o inclusive los puertorriqueños que viven en Estados Unidos viven en grandes bosques, o zonas donde hay grandes bosques. El pino enciende así, el pino es tremendo combustible, y si no ha llovido mucho tiempo y hay sequía, con que caiga una colilla, con que un rayo caiga del cielo, no un rayo, un arma secreta, misteriosa, oculta, un rayo cualquiera, común, podría provocar obviamente un desastre descomunal, y esto se ha repetido, y esa región de Canadá, esto ha sido muy recurrente y ha aumentado obviamente por la situación de menos precipitación de agua, el cambio climático y todas las situaciones que están pasando, que hay que concadenar, hay que hacer, como digo yo, el mapita, ¿no? Hay que hacer el cuadro. Ahora bien, Orlando, he escuchado todo tipo de cosas y quisiera tu opinión, ¿verdad? Yo di una opinión brevemente en el primer segmento, de gente hablando, ¿no? La teoría de conspiración de que hay armas en el espacio secreta
que están usando los chinos para atacar a Estados Unidos, etcétera, que no, que es el gobierno de Estados Unidos que se quiere autoflagelar, destruir sus bosques y destruir sus ciudades, sí, Pepe, y ese tipo de cosas. Son obviamente ideas que no caen en ningún tipo de lógica, ni económica, ni política, ni táctica, ni nada, pero obviamente surgen y se replican, y la gente, a falta de información, llena esos vacíos de información con todo este tipo de cosas que les llega o que le llama la atención y les extraña, porque obviamente hay mucha gente que, como digo yo, sospecha del gobierno, no confía en el gobierno. Yo no confío en el gobierno, pero tampoco me pongo a tripear en conflicto. ¿Cuál es tu posición sobre el supuesto uso de este tipo de armamento? Y como yo decía, para producir un armamento de ese calibre, obviamente lo que necesitas en el espacio es una cosa gigantesca montada para poder bombardear acá. Y lo otro que yo mencioné, obviamente, es lo que se lleva experimentando muchos años, que es usar, obviamente, el plasma en la misma atmósfera, y no funciona de esa manera. Pero bueno, Orlando, danos tu punto de vista sobre la posibilidad de que esto sea de origen militar, criminal, secreto, y que no sea fenómenos naturales que obviamente pues se han conectado en una tormenta perfecta. Pues mira, primero que nada, antes de hablar de eso, tengo que mencionarte que en el caso del fuego de la isla de Maui, se está creando un caso en las cortes de Hawái, sí, donde ese caso llevado por los abogados va a retar lo que nosotros conocemos como un acto de Dios. Okay. Porque ellos están demandando a la compañía de servicio de electricidad de Hawái, porque ellos están diciendo de que los fuegos, los vientos huracanados tumbaron los postes del alambrado eléctrico, se causó un cortocircuito, y que ese cortocircuito causó el fuego, y después los vientos se encargaron de hacer una tormenta de fuego. Claro, así pasó que un huracán ellos cerca. están retando en estos momentos a lo que se conoce como an act of God. ¿Sí? Así que eso va a crear un precedente en el caso que hayan otros desastres a través de la nación, creando estos fuegos donde si hay una línea de electricidad que tuvo un cortocircuito con una rama y se creó un fuego debido a una situación climatológica, ¿sí? Pues entonces serían otros 20 pesos, y aquí, si se hubiera aplicado en Puerto Rico, hubiéramos demandado a la Autoridad de Energía Eléctrica de aquel entonces, y ahora a Luma, y hubiéramos causado que esa compañía quebrara totalmente. En el caso de Hawái, ya esta compañía eléctrica perdió el 75% del valor de sus acciones. Ay, se cayó. ¿Ok? No, ¿me estás oyendo? Yo te estoy oyendo. Te estoy oyendo, Orlando, claro. ¿Me oye? Ok. Sí, yo te oigo. Ok, perfecto. Orlando, dime, me estás hablando de la caída de las acciones de la compañía eléctrica allá en Hawái por esta hecatombe. Ok. Sí, porque la están demandando. Sí. Otra cosa, quiero preguntarte, porque la gente tiene muchas dudas, ¿verdad? Todas se pueden explicar, porque obviamente hay respuestas para todas las cosas. Tal vez la gente no las entiende, pero bueno, vamos con lo más simple y sencillo dentro de esto. Hay personas que hablan desde armas en órbita, desde los aviones que tienen los láser, que lo hemos visto en los últimos 30 años, aviones con láser en la punta, que se usan para diferentes cosas, y la gente pues dice, no, que de los aviones dispararon láser, no sé dónde está la evidencia, pero bueno, otros dicen, no, que es un satélite que disparó láser, otros dicen, no, que fue desde un barco, disparó un láser. Bueno, he escuchado de todo, nadie ha presentado evidencia de nada, pero la realidad es que la gente pues sospecha siempre de que hay algo más allá de lo aparente. ¿Tu opinión sobre esto, Orlando? Mira, lo que pasa es que en este caso, este es un caso donde ha entrado la política. Y hay una persona que es una representante en el Congreso, que se llama Marjorie Taylor Greene. Sí, la tripiosa. Que cuando cogieron los fuegos en California, ella dijo, mientras era congresista en su primer año de estar en el Congreso, de que los judíos tenían un arma secreta, y esa arma secreta era un láser de gran poderío, y que los judíos dispararon un rayo láser a los bosques de California para causar esos fuegos. ¿Con qué propósito? ¿Estaba Hezbollah? ¿Siria? ¿Perdón? ¿Quién estaba allí? No, los judíos, el gobierno de Israel, claro, tiene un arma láser que causó los fuegos de Inglaterra. Pero escúchame,
La pregunta es, entonces le disparan a un bosque de California porque allí está Hezbollah, está Irán, está Siria, está Hamas, ¿o quién está allí? ¿Al Qaeda? No, otra vez la politiquería, Ay, porque señor. tú sabes que esta es una mujer que no, Sí, yo lo sé. no Muchos aprueba que así. se le esté enviando dinero a los israelitas. No aprueba que se le estén enviando tantos billones anualmente a los israelitas y la ayuda y las ayudas. Ajá. Y le mete esta es una señora que todavía tiene estas ideas nazistas de que culpa de inmediato culpa a los judíos por todo. Ándate, ¿Sí? antisionista. Y ella es cuanista. Ella es cuanista. Cuano, Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tienes una persona así, que es congresista, Ajá. que está respaldando la idea de que sí, hay rayos láser que Claro que pueden causar fuegos Ujú. en diferentes bosques, Sí. entonces miras a la isla de Maui y entonces ves a estas personas que están diciendo que fue Biden el que mandó a quemar Biden. esos bosques con un rayo láser, Ah. o que fue la compañía BlackRock Ajá, BlackRock. que mandó a quemar Para quedarse con las tierras. en la isla de Maui, porque ahora BlackRock está tratando de apoderarse de todas esas tierras, Ajá. mandando inversionistas y mandando a realtors para Ajá. comprar esas tierras a precio de perro abombado, ¿ok? O de pescado abombado. O sea que siempre al final de cuentas, desde que yo tengo memoria, ¿no? Desde el pasado siglo, todos los desastres que ocurren en Estados Unidos es porque el gobierno secreto quiere hacerse daño. Y hacerse daño para supuestamente empujar, ¿no?, unos intereses internos para hacerse más grande y poderoso. Esa siempre ha sido la idea. Te estoy hablando ya, estamos hablando de 30 años con estas cosas, cuando hay gente que habla de esto que no lleva ni 5 años entendiendo el evento. Por 30 años yo he estado escuchando ese tipo de argumentos, ¿no? Y destruyen, y el huracán es a propósito, que barra la Florida, que mata gente, el fuego para que destruya ciudades, activa un volcán para que en Estados Unidos, para que explote allí en Washington, en el estado de Washington, y muera gente y se contamine. De verdad que es como un, qué sé yo, un death wish, una visión suicida y de autodestrucción. O sea, si fuera así, no hace falta que los chinos ni los rusos ataquen a Estados Unidos, porque Estados Unidos cíclicamente se va a atacar desde el punto de vista de esta teoría para hacerse daño continuamente. Así que no hay que pelear con ellos, déjalo, que caigan por ahí, Claro. cuesta Y abajo como cancel. tenemos que recordarnos del proyecto de Star Wars del Reagan. presidente Reagan. Sí, de Reagan. Que cuando se presentó ese proyecto de Star Wars del presidente Reagan, donde Ajá. iban a haber satélites que iban a disparar rayos láser Sí. del espacio para poder destruir los misiles soviéticos nucleares que fueran en dirección a Estados Unidos, ¿verdad? Como una manera de proteger más la nación de Estados Unidos, interceptando los misiles intercontinentales. Se dijo claramente que a esa distancia de 1000 millas orbitando la Tierra o 250 millas orbitando la Tierra, de que se requería una detonación nuclear, para que esa detonación nuclear hiciera un láser lo suficiente potente para poder destruir un ICBM que fuera en ruta a los Estados Unidos. Para que tenemos la idea de Star Trek disparando el láser, o los phasers, como le dicen también, disparándolo, y no sabemos la enorme cantidad de energía que hace falta para generar un rayo que tenga la capacidad no de desintegrar, porque los rayos láser no desintegran absolutamente nada, hacen un hueco, y el rayo láser se dispara contra un avión para que le dé el área vital al avión, sea en su maquinaria, en su motor, en su combustible, o se le dispara, o sea, esto es hipotéticamente, ¿no? Y obviamente a los misiles también. Hemos visto, y tú y yo hemos visto el cañón Hércules que tiene, por ejemplo, los israelitas, y otros más que han construido en Estados Unidos, Raytheon, o sea, la compañía Raytheon y muchos más. Se han construido un montón de cañones láser que se han puesto también en barcos de la Marina. Todos tienen unas limitaciones específicas, o sea, no son un arma determinante. Incluso ese no es el rayo de la muerte que se especula tanto de que decían que Nicolás Tesla había dejado y el FBI se llevó documentos. O sea, hay muchas historias. La gente tiene un berenjenal de cosas en la cabeza que las mezcla todas, ¿no? O sea, hay una ensalada. Y lo primero que le sale, el crutón, o sea, la lechuga o lo que sea, pues eso explica lo demás.
Y yo pues, como tú, Orlando, que llevamos tantos años estudiando conspiraciones, estudiando complots, estudiando operaciones, estudiando todo tipo de situaciones que se han dado tras bastidores, hemos pasado por todo esto, hemos pasado por el análisis, hemos pasado caso por caso por caso. Hemos cambiado obviamente muchas veces de opinión, tanto tú como yo. Yo a veces creía cosas de lo que muchos de mis amigos ahora creen, pero luego de revisar la evidencia muchas veces y ver otros ángulos adicionales, uno se da cuenta cómo se manipula la opinión pública y cómo le hacen creer a la gente cosas que realmente no son. Ahora yo te pregunto, ¿cómo tú ves esta situación para ir cerrando ya el programa ya de una vez? ¿Tú crees que toda esta información surge naturalmente de las redes por el interés de la gente o la desconfianza que hay contra el gobierno, que no es nuestro amigo, estamos conscientes? ¿O es que hay alguien más que le interesa estar propagando este tipo de información para crear caos colectivo? Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que hay una cultura en estos momentos de idiotacracia que se alimenta de estas conspiralocuras y que también hay envuelto un movimiento dentro de Estados Unidos para desestabilizar el estado mental de los estadounidenses, impulsando estas teorías de conspiración. O sea, debe haber un psyops de alguna nación fuera de Estados Unidos que está alimentando todas estas teorías de conspiración para que los ciudadanos de Estados Unidos y de otras naciones le pierdan confianza a sus gobiernos. Y como tú sabes, cuando tú y yo investigamos el fenómeno OVNI particularmente, nos encontramos que hay una enorme cantidad de personas en la población que simplemente son irracionales y hacen unas explicaciones que tú no puedes entender cómo es posible que una persona piense de esa manera. Ahora, tenemos que mirar de que si alguien quiere quemar a Maui, no utilizaría un arma, un rayo láser, un cañón de microondas o cualquier otra cosa que pueda ser detectada como un ataque a la nación americana. Simplemente sería al bosque y prende un fósforo y lo tira. Y ya, se acabó. No gasta billones de dólares en un proyecto secreto para que ese proyecto secreto deje de ser secreto para quemar un bosque. Elemental. Ese bosque, por cosas de la vida, el viento estaba soplando en dirección del pueblito, y se quemó el pueblito. Y si el viento estaba soplando en otra dirección, Bueno, aquí en Puerto Rico hemos visto explosiones durante los huracanes, y antes que empezó el huracán hemos visto rayos azules, hemos visto de todo, en la enorme descarga de a veces 100.000 voltios, 200.000 voltios, 30.000, 50.000 obviamente, que crea un arco eléctrico. Hemos visto cosas increíbles que no son de otro planeta, ni fue que nos bombardearon durante el huracán María, Irma o Georges. O sea, la gente tiene que entender que obviamente bajo pánico, bajo todo lo que ha ocurrido, muchas cosas uno cree ver y ocasiones pues definitivamente uno no ve nada y el resto lo imagina. Y lógicamente hay que tratar de buscar, ¿no? Como dice la teoría de Oca, probablemente la explicación más sencilla sea la que es, y aquí pues, como tú has dicho, tú descubrir armas de ese nivel, de ese calibre, cuando aquí en Puerto Rico los grandes incendios que se han dado en el área azul ha sido por una colilla o un fósforo que alguien tiró que ha quemado establos completos de caballo, como ha pasado en muchas partes del mundo. No hace falta algo tan sofisticado, o sea, no hay que ser de verdad James Bond. Las cosas se pueden hacer de manera más sencilla y rápida, y se han hecho, y los fuegos maliciosos son terribles, y destruyen lugares sin necesidad de utilizar un lanzallamas siquiera, creándolo obviamente con un poco de querosén o con cualquier cosa. Eso es cierto, hay que ser lógico. Y tenemos que recordar, Andrew, que el modus operandi en Estados Unidos es que ellos no apagan la red eléctrica. Mientras que aquí en Puerto Rico al principio, pues, cuando se aproximaba un huracán, se apagaba la red eléctrica para tratar de evitar que hubiera un cortocircuito y que hubiera un fuego. Naturalmente, debido a que nosotros somos una isla tropical y lo que tenemos son bosques tropicales, no tenemos bosques llenos de pino. Pues naturalmente aquí los incendios causados por los cortocircuitos son mucho menores que los fuegos causados por cortocircuitos en lugares donde están los bosques secos
Y son lugares que tienen bosques forestales frecuentemente. Sí, bosques de madera, de combustible. Bueno, Orlando, extendimos mucho más hoy, hay muchas preguntas todavía. Ni tú ni yo tenemos todas las contestaciones porque no las podemos tener, nadie las tiene tampoco. Cada cual es libre de pensar lo que quiera, ¿no? Y de ver, tratar de entender el mundo en que vive a su manera. Pero si alguien me dice que vio una vaca brincar, que brincó por arriba de la luna, yo no le voy a creer aunque me lo jure y me traiga 100 testigos más. Las vacas no vuelan por arriba de la luna. Pero, lógicamente, hay cosas que sí pudieran pasar. En el momento que se puedan presentar las evidencias y puedan ser verificadas, entonces pues podemos entrar en una discusión junto, obviamente, con más cercana a la verdad. Gracias, como siempre, Orlando. Hay tantas interrogantes en esto. Sabemos que el gobierno nos engaña, sabemos que hay programas secretos para 1 millón de cosas, pero como tú dices, tú no expones programas de billones de dólares para una cosa tan simple. Tú lo utilizas para, obviamente, el jaque mate cuando lo necesites. Pero bueno, cada cual lo entiende como puede y hay que respetar la opinión de mucha gente, como hay que respetar la tuya y la mía, y aquí todos estamos en búsqueda de una respuesta. Orlando, ¿dónde, cuándo y cómo te pueden escuchar los amigos? Bueno, lo que tenemos que estar atentos es en el caso legal que se está desarrollando en Maui, porque es contra la compañía eléctrica y no es contra el gobierno de China y no es contra el gobierno de Estados Unidos. Así que hay que seguir ese caso porque los abogados no son idiotas. Claro. Los abogados no se van a poner a perseguir una teoría de conspiración de la señora Marjorie Taylor Greene. Así que sigan el caso en corte que se está desarrollando en Maui y veamos qué es lo que sucede. Y a mí me pueden ver por YouTube, en mi canal de YouTube Orlando Pla Podcast, donde yo publico un video casi diariamente de las noticias más importantes que el tema es seguridad mundial y algunas otras noticias internacionales que creo que son de interés para todas las personas que siguen noticias que los medios noticiosos regulares no cubren. Ok, gracias Orlando como siempre por tu participación, saludos allá en tu casa, ya nos veremos o por lo menos hablaremos el próximo viernes. Buenas noches Orlando. Bueno mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla, como siempre compartiendo acá la información y también su punto de vista, como yo el mío. Recuerde que usted no tiene que pensar como Orlando, usted no tiene que opinar como yo, usted llega a sus propias conclusiones. Esto es lo interesante de la dialéctica, de la discusión y de presentar diferentes ángulos de las situaciones. Nunca hay una sola opinión, nunca hay una sola explicación. Pueden haber muchísimas, tal vez todas lo son, tal vez ninguna. Así que en ese camino, obviamente en búsqueda de respuesta, estamos todos nosotros. Les recuerdo a los amigos allá en la Florida Central que vamos a estar el sábado 23 de septiembre presentando Top Secret. Duro, para ponerte a pensar de verdad, evidencia. No tal vez aquel dijo que aquel le contó que yo no sé. Ayer la evidencia, le gusta el que no. Ahí vamos directo al grano. Así que me despido de ustedes por esta noche. Tu amigo Andrew Álvarez será hasta el próximo martes en nuestro programa Pensando en Voz Alta. Y ya la próxima semana estaremos comunicando nuestro próximo conversatorio en Puerto Rico antes de irnos para la Florida. Y así que me despido, no hay tiempo para más. Y te lo digo una vez más. Sayonara. Buenas noches. Ahí está Denise. Ojo visor, oído en tierra. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, mis amigos.